Bien, que nos tenemos que educar, porque estos son temas que día a día van creciendo con nosotros, ¿verdad? Ya se hace parte de nosotros la virtualidad, crece con nosotros la virtualidad. La virtualidad está tan avanzada que no podemos ni actualizarnos. Cada vez que queremos tomar un curso o tomar un taller o tomar esto, ya la tecnología va avanzando y nosotros prácticamente muchas veces nos quedamos atrás. Y este tema tiene que ver mucho con esto, áreas que se quedan detrás, que no han podido estar en la vanguardia, poder estar actualizados, pero vamos a hablar un poco de él. ¿Qué tenemos que decir acerca de la virtualidad? ¿Alguien quiere hablar de la virtualidad un poco? Bueno, la virtualidad ya hace mucho tiempo se ha estado usando, hace unos años, de la pandemia, más que nada. Y también eso siento yo que nos ha favorecido bastante, porque en la pandemia había mucha gente que perdió el año porque no tenían cómo conectarse y eso, pero había muchas personas que sí. Entonces, por una parte hay personas que les favorece, otras que no. Los jóvenes que perdieron educación, al final con el lazo del tiempo, ellos buscaron la manera de cómo los niños se pudieran actualizar. Y ahí fue donde empezó, ahí fue donde entró el plan acelerado y donde muchos niños pudieron seguir la educación nuevamente. No sé qué digan las demás. Bueno, sí. La educación digital, si bien es cierto, trae muchos beneficios, a la misma vez que atrasos. Casualmente ayer, para los que tuvieron en la clase de estadística, la profesora dijo algo muy cierto. Se ve una gran cantidad de personas que son simalambas en el caso de nosotros los universitarios y en el caso de las personas que van a los colegios, sean niños o adolescentes, cuadros de honor. En la virtualidad se dio mucho esto, por lo menos en mi familia, mi primo, el pelado sacaba puro 5. Y cuando fue a la escuela, no sabía ni leer, no sabía los números. ¿Pero qué era? El pelado sacaba buenas notas. ¿Por qué? Porque se copiaba. Y eso es una de las grandes fallas que trae la virtualidad. Porque así mismo como nos adelanta en muchos aspectos, así mismo atrasa a muchos. Entonces, esto es algo en lo que la virtualidad, en lo que se puede mejorar en la virtualidad. Cómo nosotros podemos administrar esto de una manera que tanto el profesor como el estudiante salgan beneficiados. Y más en áreas vulnerables, en donde muchas veces ni siquiera hay para comer un pan, ni siquiera hay para poner aunque sea una galleta en la mesa. ¿Cómo podríamos nosotros como trabajadores sociales tratar estos temas de una manera que todos salgamos beneficiados? No solamente los de acá, de la urbanización, como se dice, sino también en el área rural, que es la que más necesita ahora mismo. Claro que sí, Girma, escuchándote un poco, lastimosamente, como le digo, el área vulnerable es el que más es afectado en este cambio, porque este fue un cambio que vino radical, no un cambio paulatativo, ni nos tocó la puerta, ni nada por el estilo. Este cambio vino de detonada, vino de entrada y no pidió permiso y como quien dice, se sentó en la sala. Pero tocando un poco de lo que estás diciendo, nos podemos encontrar de que no solamente el área vulnerable se encuentra en esta situación, sino que aún los mismos educadores, los mismos profesores, como empezaba al principio, como la tecnología es tan avanzada, cada vez que el profesor intenta educarse, ya la tecnología lleva un pie adelante. O sea, este es algo difícil de poder como encerrarlo. No podemos encerrarlo, ¿ya? Porque esto va de paso en paso. Entonces, nuestros niños, nuestras áreas
que son muchas de áreas vulnerables, porque recuerda algo, que áreas vulnerables no solamente son los lugares de difíciles accesos, también estamos hablando de áreas vulnerables cerca de nosotros, o sea, cerca de nuestros hogares, cerca donde caminamos, cerca donde comemos, cerca donde hacemos nuestro súper, en esos lugares, donde uno menos lo crea, hay un área vulnerable y tenemos niños que no pueden enfrentarse a esta maquinaria que tienen frente. Pero sabemos que sí hay países que están a la vanguardia. ¿Qué tenemos que hablar de esto? Los países que están a la vanguardia, los países que van delante, los países que se actualizan, que están al día con su tecnología. Alguien que quiera hablar sobre este tema. Vamos a seguir hablando. Pongan una sonrisa, gócense que nos estamos relajando, miren la cámara, no tengan temor, la cámara no lo va a comer, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hablar de estos países? No vamos a dejar a un país por fuera que es uno de los países más grandes y actualizados en cuanto a esto en Estados Unidos. Ese es un país que tenemos que tocarlo. ¿Qué dice Yariel? Bueno, pero también lo que yo investigué, me sale que Reino Unido fue uno de los países que más destacó su modelo en la virtualidad, porque se expandió bastante, o sea, las personas podían dar las clases como más fáciles. Pues. Eso fue lo que yo investigué, no sé qué dicen las otras compañeras. Uh-huh. Entre la virtualidad está México, Colombia, Chile, nuestro querido Panamá, que nuevamente cayó en la crisis de la virtualidad, aparte de la pandemia, que afectó a bastantes personas, porque a nosotros como humanos, imagínense nosotros grandes, cómo pudimos captar esa situación, imagínense la frustración de un niño. Eso lo dejo con trauma, porque a mí en lo personal, eso me afectó un poquito. La pandemia, porque yo no puedo estar encerrada. La verdad no. Bueno, miren, recordemos que la virtualidad no solamente se dio durante la pandemia. Por lo menos, miren, algo que se daba, que se empezó a dar desde muchos, creo que desde 5 años antes de que empezara la pandemia, eran los tableros inteligentes. Ya eso es un avance extraordinario. Y más en algunas escuelas que realmente lo necesitaban. Por lo menos creo que la Tecnológica fue una de las universidades que empezó a usar esto de los tableros inteligentes. Había algunas escuelas en Suiza, creo que casi todas las escuelas en Suiza, y en Alemania no usan cuadernos, utilizan tablets. Imagínense eso, ese ahorro que hubo o que hay, porque esa cuestión de estar comprando cuadernos a cada rato, eso también es un hueco en el bolsillo. Entonces, la virtualidad vino desde mucho antes, pero lastimosamente, y digo lastimosamente porque es algo que debió haberse avanzado mucho antes, la pandemia nos obligó a trasladar la educación a nuestros hogares, que fue algo totalmente de la noche a la mañana, algo que muchos no pudieron asimilar y lastimosamente cayeron en depresión. A otros se les disparaba la presión y creían que era el COVID que la había cogido. Pero nuestro país, Panamá, fue una de los países de América que, si bien es cierto, fueron pioneros en Centroamérica, pero que cuánto duró eso, sabiendo que desde mucho antes se podría hacer, sabiendo que desde mucho antes nos hubiéramos preparado bien si el gobierno hubiera hecho su trabajo como se tenía que hacer. Porque el COVID no vino y que, bueno, de la noche a la mañana llegó a Panamá. No, se sabía que el COVID hace rato estaba en otro continente y que habían personas de ese otro continente que venían hacia Panamá. Así fue que se
llegó a contaminar las personas. Así que la virtualidad no viene desde ahora, la virtualidad viene desde mucho antes. Habían escuelas en Europa que eran semipresenciales. Entonces, estos son factores que hay que poner en cuenta. Sí. Un punto muy en todas cada una de ustedes, porque sabemos que el COVID obligó al país. El COVID obligó al país, pero como dice Dirma, ya mucho antes pudiésemos estar a la vanguardia, pero como el país en sí no se actualizó, no está actualizado, ahora tiene que verse bajo la obligación de actualizarse, porque reafirmando el tema que dice Dirma, en otros países ya hay universidades a distancia, a larga distancia, donde tú te puedes matricular, hacer tu inscripción y todo, y das tu clase a larga distancia. Y eso no es desde el COVID, eso es mucho más antes del COVID. Ya existen, se le llaman campus universitarios o métodos de educación a distancia, donde tú puedes graduarte, tener un diploma de Estados Unidos, tener un diploma de Inglaterra, tener un diploma de otros lugares, pero nuestro país se tuvo que ver en la obligación de poder actualizarse. Y esperamos que se siga actualizando en todo lo que va del tiempo, porque vamos creciendo con la virtualidad.